de vivir y poder escuchar palabra de Dios en esta noche. Ahí donde ustedes están, si tienen su Biblia a la mano, les invito a que me acompañen a leer unos versos de la Biblia. El primero se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 16. Refiriéndose a Jesús, dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y analice esto: todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros sabemos que somos criaturas hechas por Él y por lo tanto podemos decir que nuestra voluntad, nuestro deseo debería ser para Él, ¿verdad? Y muchas veces no nos animamos a servir a Dios, a entregar nuestra vida porque no conocemos las bendiciones que esto atrae o pensamos que quizás no nos beneficia, pero en el Salmo capítulo 1 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y miren lo que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es la bendición? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y por último, en el Salmo capítulo 19, verso 7 en adelante dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y vean ustedes cómo se consideraba el rey David ante Dios. Dice: tu siervo es además amonestados con ellos. Y además dice: en guardarlos hay grande galardón. Entonces, con esto, ¿por qué no nos decidimos ya a entregar nuestra vida a Dios y que nuestra voluntad y lo que nosotros hagamos sea para Él, ¿verdad? Hay una hermosa alabanza que se encuentra en nuestros corarios juveniles, la número 124, la cual me gusta mucho. Y su primera estrofa dice: una hoja más de mi vida fue escrita hoy. Lo pasado quedó atrás, el futuro es incierto. Pero si nos encomendamos en Dios y hacemos nuestra voluntad, el futuro es seguro. Si ustedes gustan, pueden ayudar, pueden cantarlo conmigo. Una hoja más de mi vida fue escrita hoy. Lo pasado quedó atrás, el futuro es incierto. Un respiro más que me das es tu amor. Un amor tan hermoso que solo tú lo das. El fuego de tu espíritu quiero yo avivarlo, renunciando a todo mi ser para agradarte y servir.
Una hoja más de mi vida fue escrita hoy. Lo pasado quedó atrás, el futuro es incierto. Un respiro más que me das es tu amor. Un amor tan hermoso que solo tú lo das. El fuego de tu espíritu quiero yo avivarlo, renunciando a todo mi ser para agradarte y servirte, mi Señor, con toda devoción. Y servirte, mi Jesús, con el alma, cuerpo y corazón. Y tomados de la mano, mi camino guiarás, la corona incorruptible al final tú me darás. Y servirte, mi Señor, con toda devoción. Y servirte, mi Jesús, con el alma, cuerpo y corazón. Y tomados de la mano, mi camino guiarás, la corona incorruptible al final tú me darás. La corona incorruptible al final me darás. Deseo que esta haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Y a continuación le dejo el tiempo a nuestro hermano David Villanueva. Mis amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga en esta maravillosa noche. Estamos dando gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus amables hogares. Gracias por abrir las puertas de su casa, por estar en sintonía de esta transmisión. Y yo sé que la palabra de Dios es tan viva, enriquece la vida de cada persona que la escucha, por muy sencillo que sea la forma en que se dice. Así de que en esta noche quiero invitarle a usted a que, si gusta inclinar un momento su rostro, oremos al Todopoderoso. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos la vida. Gracias por tus bendiciones. Te ruego que bendigas a cada persona que está en sintonía en este momento, Señor. Gracias por habernos dado vida y por haber hecho en nosotros la realidad que dijo Josué un día: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Encomendando en tus manos aquellas personas, aquellos hermanos que están de luto por la muerte de un ser querido, pues en diferentes lugares hay duelo. Suplicándote, Señor, por los enfermos, que en diferentes lugares también hay enfermos. Suplicándote por el hombre que no tiene
en esta época tan difícil para todos. Pero gracias, Señor, porque tu gracia todavía existe y de alguna manera tu palabra llega a cada persona que la quiera recibir a través de los medios. Te suplico por la iglesia, Señor, allá en Colonia La Repegua, y por la iglesia en Guatemala y el mundo entero. Te pedimos tus bendiciones y que esta palabra sirva para enriquecer su vida y su fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta noche quiero hablar sobre los pequeños que creen en Jesús. Realmente, hermanos, en el tiempo de Jesús, los discípulos en varias ocasiones se ve en los evangelios o en el evangelio según Mateo, según Lucas, una cierta controversia que hay dentro de ellos o entre ellos, donde ellos están aparentemente peleando un lugar importante en el reino con Jesucristo. Y es así como podemos ver lo que dice el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Dice el versículo 1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, usted podrá pensar, ¿qué tendrían en mente ellos? Yo entiendo que ellos querían saber realmente quién estaría más cerca del rey, qué lugar tendrían, posiblemente en el palacio. Esto mismo lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9, y el versículo 33. Dice así: llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús había oído la discusión, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces era un asunto que ellos no solo en una ocasión lo pudieron abordar, sino que en muchas ocasiones lo habían pensado. Y tanto allá en Marcos como aquí en el Evangelio de Mateo, Jesús trae una plática tan importante hacia ellos que en el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 14, los editores de la Biblia hacen varios temas de todo el relato. Jesús, para satisfacer la angustia, la necesidad de ellos, para explicarles realmente cómo se maneja el reino de los cielos, les dio la siguiente enseñanza. Dice el versículo 2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. No olvide, a veces el pasaje se agarra para resaltar a los niños, y eso no está malo. Pero realmente el niño que aquí se toma como ejemplo
sirve para dar un ejemplo hacia los grandes que tenían la discusión de quién sería el mayor. Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Podríamos preguntarnos entonces la vida cristiana, ¿por dónde debe de empezar? Y si alguno tiene aspiraciones de llegar a ser grande en el reino de los cielos, ¿por dónde debe de empezar? El ejemplo de Jesús es el ejemplo de la niñez. Tiene que ser niño. Pero el origen del niño realmente, ¿en dónde está? ¿En dónde se encuentra? Pues se encuentra en un proceso. Se necesita que sea engendrado. Se necesita una madre y se necesita un padre. Y se necesita que nazca. Después de los meses de gestación, se necesita que nazca. No voy a hablar sobre los asuntos que he mencionado del padre y la madre, sino me voy a ir más al momento donde un ser viene a este mundo. Nace. Ahí es donde se inicia la vida realmente. Y la vida cristiana también empieza con un nacimiento. Dice el Señor Jesús instruyendo al maestro de Israel, aquel varón que llegó a él de noche, capítulo 3 del Evangelio de Juan, y aquí nos damos cuenta por dónde empieza la vida cristiana. Dice el verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El relato es confrontativo y de una manera directa, sin discusión de lo que sabían los maestros que estaban hablando. Jesús va al punto donde inicia la vida cristiana. Y dice el verso 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Para qué discutir lo de papá y mamá? ¿Para qué discutir la gestación? Que de hecho en todo cristiano se da. Pero estos son asuntos que se pueden tocar en otra oportunidad. La verdad es que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, perplejo por eso, como todos ustedes que me están escuchando lo saben, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? Pues este era el problema, el dilema de los mismos apóstoles. Ellos estaban iniciando la vida cristiana. Eran los primeros seguidores de Jesús. No habían pasado mucho tiempo con Jesús. Y ellos ya estaban queriendo a ver qué puesto les tocaba en el reino. Definitivamente era muy prematuro el asunto. ¿Por
Porque imagínense usted, tal vez tendrían un año de andar con Jesús y ya estaban discutiendo entre ellos quién sería el más grande. Lo mismo sucede en esta plática. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El maestro discutiendo, queriendo tener respuestas para no pasar el proceso. En el verso 5 Jesús les dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, esa vejez de la cual vienes hablando, ese nacimiento al cual te refieres, eso quedó atrás. Si tú quieres empezar una vida con fe, tienes que nacer de nuevo. Tienes que comenzar. Entonces, ¿cómo? Volvemos al pasaje que es el que nos tiene ahorita en análisis. Volvemos al pasaje y dice acá: y amando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí se están ocupando las mismas palabras de entrar al reino de los cielos que Jesús ocupó con Nicodemo. Bueno, bendito sea el Señor. Yo sé que cada uno de ustedes ha tenido un proceso, y muchos de ustedes, mis hermanos, pueden tener 10, 15, 20, 30 años de ser cristianos y han nacido de nuevo. Han sido nuevas criaturas en Cristo Jesús. La evidencia de que han sido nuevas criaturas en Cristo Jesús, de seguro que todo el mundo lo sabe, lo habrá echado de ver en cada uno de nosotros, y también usted. Debe de saber esos cambios. ¿Por qué? Desde el punto de vista paulino, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y marca las señales: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De tal manera, mi estimado oyente, que usted debe tener evidencias de ese nuevo nacimiento. También sus vecinos lo saben, si usted realmente es una nueva criatura, si es un niño en Cristo Jesús, si ha nacido de nuevo. Posiblemente ya creció, pero todo el mundo se ha de haber dado cuenta de que usted nació de nuevo. La verdad es que en la época, en la edad en que los apóstoles que estaban principiando la carrera con Cristo Jesús, para él tenían que empezar con la niñez. Y todos, cuando empezamos esa vida en Cristo Jesús, Dios nos ve como niños. Para Dios somos niños cuando estamos iniciando la fe en Cristo Jesús. Eso, hermanos, lo vemos en el versículo 2. Y amando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, si somos niños en Cristo,
¿qué es lo que un niño necesita? ¿Qué cree usted? Usted si es padre de familia, si es una madre, o si es una persona consciente de las necesidades de los seres humanos, ya habrá llegado a lo que yo pensé y dar esa respuesta. ¿Qué es lo que un niño necesita? Y si nosotros somos niños en Cristo Jesús, o hemos sido niños en Cristo Jesús, ¿qué es lo que realmente necesitamos como tales? Yo sé que ya usted tiene en su mente lo que necesita un niño. Nace, lo recibimos, y después ¿qué? Necesita eso, necesita cuidado. Necesita cuidado. ¿Por qué? Porque un niño no puede valerse por sí solo. Un niño no puede alimentarse. Un niño no puede caminar. Un niño llora y no puede ni hablar, ni decir lo que tiene. Solo se queja y llora. Entonces Dios está consciente de la vida de niñez de cada uno de nosotros. De alguna manera, a veces podemos llegar a tener 5 años en Cristo Jesús, 10 años en Cristo Jesús. ¿Y por qué no decirlo? Hay veces que podemos llegar a decir que tenemos 30 y 40 años en Cristo Jesús. Bueno, de fechas podemos hablar mucho, pero de madurez siempre somos niños. Y si realmente hemos dominado las pasiones de nuestra carne, entonces somos niños en la malicia, maduros en el conocimiento, pero niños en la malicia. Entonces, Dios, sabiendo que un niño necesita cuidado y que nosotros somos sus hijos, necesitamos cuidado. Y ahora vea usted lo que dice acá en el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La sencillez y la humildad de la niñez en Cristo Jesús nos lleva a ser grandes en el reino de los cielos. Y note esto bien, dice el verso 5: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Hay un dicho que decía mi tatarabuela: el que a tu hijo quiere, a tu boca endulza. Dichos de los antiguos, ¿verdad? Y realmente, hermanos, trayéndolo a nuestra propia experiencia, ¿cómo se siente usted cuando quieren a uno de sus pequeños o a su hijo? ¿Cómo se siente? Se siente agradado, ¿verdad? Se siente elogiado, se siente realmente contento con aquella persona que quiere a su hijo, que le hace una caricia a su hijo. Yo estoy seguro y no me equivoco, porque yo también soy padre. Y cuando alguien le hace una caricia, un gesto a uno de mis hijos, pues claro, a mí me agrada, ¿verdad? Me alegra el corazón. Ahora Jesús dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿qué pasa? A mí recibe, pero se está refiriendo no sencillamente a los niños de pequeña edad, sino que aquella persona en Cristo Jesús que ha alcanzado esa nobleza, esa pureza, esa sencillez. Y dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe.
propio a los niños y bien puedo ocupar el pasaje para celebrar la humildad de los niños. Pero aquí está hablando de una forma metafórica para los adultos. Bueno, ahora viene el caso. ¿Y por qué se refiere a los adultos? ¿Por qué la enseñanza trasciende en los adultos, niños en Cristo Jesús? Dijimos que lo primero que necesita un niño es cuidado. Y sin duda, yo tengo la plena certeza que Dios nos ha cuidado desde que nosotros nacemos en la fe de su Santo Hijo. Pero a través de los tiempos, de los días, de los meses, de los años, pueden venir problemas en la vida. Estamos expuestos a muchas cosas. Entonces Dios, sabiendo que el niño necesita cuidado, dice el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Estoy seguro que usted ya entendió que habla de adultos. Porque un niño, dígame usted a qué edad comienza a creer. Bueno, será difícil diagnosticar a qué edad un niño tiene una fe plena que le hace posible creer, manifestar esa convicción en Cristo Jesús. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, entre los cuidados que Dios tiene para sus hijos, que tiene para usted y para mí, tiene esto de cuidarlo de que alguno lo haga tropezar. Y advierte el Señor a todos aquellos que viendo que usted es un niño, le causa tropiezo. Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mi nombre, en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino o de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mire, un padre indignado cuando le hacen algo a alguno de sus pequeños. Yo pregunto, yo sé que muchos de ustedes tienen el don de la paz. Es posible el don de mártir. Lo pueden mutilar, le pueden pegar una bofetada y usted se resigna y aguanta. Alguien en cierta ocasión, que era un obrero al quien conocí, le pegaron con una espada 3 hinchazos en la espalda y él pues se agachó nada más para recibir los golpes y después se fue y se quedó viendo para todos lados y dijo, vale que ninguno estaba viendo, dijo, porque este hombre me pegó. Era uno que estaba en contra de él porque él iba a predicar a cierto lugar. Al poco tiempo, una persona se le acerca y dice, yo quisiera ser cristiano como usted. Y le dice, ¿por qué como yo? Porque yo vi cuando aquel le pegó 3 hinchazos y usted ni siquiera lo maltrató. Le causó sorpresa porque él pensó que nadie le había visto que le habían pegado. Pero lo loable y lo que él pudo decir es, con 3 golpes yo ya soy cristiano, dijo. Qué fácil es la vida cristiana. ¿A cuántos no le han pegado y no son nada? Bueno, entonces, tomando el lugar de este personaje, que fue un caso real entre nosotros,
los adultos seríamos capaces, por ese don inefable, esa capacidad que Dios le da a ciertas personas de ser hasta mártires, de aguantar cualquier asunto. Pero una cosa, si toman aún su hijo, aún su pequeñito, y alguien delante de usted le pega una palmada, ¿qué hace usted? ¿Cómo se siente? Yo estoy seguro que las cosas cambian. Las cosas cambian. Nuestro padre Abraham era un hombre excelente, como todos sabemos. Y cuando Dios le dijo que le diera a su hijo en sacrificio, dice que él sintió duro. Sin embargo, era obediente y quiso hacer la voluntad de Dios. Bien, cuando se trata de que tocan a uno de nuestros pequeños, yo estoy seguro que usted podía decir, como muchos, mejor me hubiera golpeado a mí y no a ese niño indefenso, no a mi hijo. A mí me hubiera hecho lo que quisiera, menos a él. Y es capaz de saber qué cosas, quizá pierde la paciencia. Es lo mismo lo que está diciendo el pasaje acá. El pasaje está diciendo como Dios indignándose y diciendo lo que es capaz de hacer con aquel que toque a uno de estos pequeños. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, porque eso sería un castigo más tolerable a lo que yo le haré cuando haga la venganza. Ya puede imaginarse usted lo que está pensando Jesús aquí, lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque Él está en defensa de esos pequeños que creen en Él. Y añade con un ay, que usted lo ve escrito sin H. Ay significa dolor. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay del mundo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué inspiró a Jesús decir esto? Es el cuidado que Dios tiene con aquellos que creen en Él. Y sabe que el mal, el tropiezo puede venir individualmente, puede venir por el mundo. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Y vuelve a decir, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Por qué? Porque quién sabe, una persona excite una turba, un pueblo, y vaya en contra de aquellos pequeños que creen en Jesús. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Cuál es la razón del por qué? La razón es porque muchas veces los cristianos nos desconsolamos porque aparentemente sufrimos y nos golpean y no hay quien nos defienda. No es así, mis caros hermanos. No es así, mis amados oyentes. Sí tenemos quien responda por nosotros. Usted me podrá decir, pero ¿dónde se ha visto esto? Todos los apóstoles murieron y nadie levantó la mano por ellos. Los cristianos en la Edad Media fueron sacrificados, quemados, y nadie levantó la mano por ellos. Es que no ha llegado el momento. Todo está guardado para el tiempo del fin. Todo está escrito. No importa, el Señor dice aquí, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay aquel por quien viene el tropiezo. Y por eso advierte al mundo, al sistema o a quien sea, dice,
te quiero decir algo para que estés consciente. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer ¿en qué? En poner tropiezo, en ser tropiezo para otro. Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Jesús está advirtiendo al mundo, a las personas en particular y a todo aquel que causa tropiezo a los niños, a sus hijos, a los que creen en Él. Bueno, posiblemente algunos los han quemado, otros los han aserrado, como dice la carta a los hebreos, otros los han apedreado. ¿Y de qué forma no han muerto los cristianos? ¿De qué forma no han sido sacrificados? De muchas formas. Pero hay cosas que pasan desapercibidas. Y no que porque pasan desapercibidas, Dios no las toma en cuenta. Esto, mi amado hermano, mi amigo oyente, servirá para tu consolación si crees en Cristo Jesús. Si eres un niño en Cristo Jesús. Dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ahora el asunto va más allá. Ahora está censurado y tiene castigo el tan solo gesto de menosprecio. Un menosprecio es un gesto que cualquiera se lo hace a alguien y lo pasa desapercibido y posiblemente diga ni se fijó. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Ahora, ¿por qué? ¿Quién toma nota de eso? De eso que tal vez nadie te vio. Que hiciste, pero que la persona a quien querías ofender no se dio cuenta. Posiblemente lo hiciste a un lado, por detrás. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes tú que hay ángeles alrededor de los temerosos de Dios? Uno de los Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Los defiende. Pero como esto fue solo un gesto, esos ángeles, ¿qué hacen? Dice aquí, porque os digo que sus ángeles, los ángeles de Dios en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y ellos se dan cuenta. Ellos llevan el reporte. ¿Qué no te acuerdas del caso de Job en el capítulo 1? Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también llegó Satán. Pero ¿cuál era el propósito de llegar a la presencia? Era dar sus reportes por el relato que tenemos de Satán. Ellos, los ángeles, ven el rostro de Dios. No tienen que pedir audiencia. Ellos tienen entrada y llevan el reporte. Y cada una de las personas, todos los que somos creyentes, sabemos y creemos y hacemos nuestro el pasaje que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Entonces hay quien vele por nosotros y se presente delante de Dios y diga qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos están haciendo. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué tanto cuidado para
viles pecadores como lo fuimos antes de venir a Cristo. ¿A qué se debe ese esmero de ese Dios todopoderoso que se fijó en lo que no es, en lo más vil de la tierra? Verso 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Tú y yo éramos perdidos en el pecado. Tú y yo habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Imagínate que Jesús dejó su trono de gloria por venir en busca de ti, por venir en busca de mí, que éramos perdidos. No teníamos nombre, no teníamos ciudadanía, no teníamos Dios ni esperanza en el mundo, pero nos salvó por gracia. Y ahora que somos salvos por gracia, ¿cuánto valemos? Valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pedro: comprados sois con sangre. Por eso el apóstol decía: carísimos, carísimos hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan caros? ¿Por qué tenemos tan alto valor? Porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y no con oro o plata o alguna cosa corruptible, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hay razones entonces por las cuales Dios tenga gran interés en esos pequeños que creen en Él. ¿Qué pasa cuando un pequeño de esos se extravía del camino? ¿Qué pasa entre los cuidados divinos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cuidado de Dios para ellos? Esta es la razón por la cual leemos en el versículo 12. De ahí es donde se desprende lo que conocemos como la parábola de las 100 ovejas. Dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Claro que sí. Dios anda en busca de aquella persona que se ha descarriado. ¿Por qué? Porque ya fue comprado. El hecho que se haya extraviado no le quita el sello al comprador de que aquella oveja deje de ser suya. Entonces, cuando a ti se te pierde una oveja, una res, por ejemplo, si es que la has llegado a tener, el hecho de que se te pierda, que se vaya por otro camino y se pase a otro potrero, eso no quiere decir que deje de ser tuya. ¿Qué es lo que haces? Piensa, ¿qué es lo que haces cuando una oveja se te ha perdido? Pues inmediatamente te das cuenta y buscas por dónde se salió y dices: no voy a ser que mientras no hay la que se me perdió, se me vaya a salir otra. Y entonces la parábola pone el ejemplo y dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, dice: no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y se acontece que la encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella
que por las 99 que no se descarriaron. A veces aplicamos esta parábola para la gente que anda sin Dios allá, descarriada. No viene hablando de ellos, mis caros oyentes. Viene hablando de los pequeños. Viene hablando de aquellos que han pertenecido al redil y que tienen dueño, que son del Señor. Y entonces cuando eso acontece, dice, y si acontece que la encuentran, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Y estoy seguro que en lo literal, cuando a ti te pasa alguna cosa de esto, tú también dices, encontré la oveja que se me había perdido. Encontré el pollo que se me había ido del corral. ¿Y cómo te sientes? Vaya, y era grande y estaba hermoso. Y te sientes feliz por haber encontrado lo que se te perdió, más que por todas las que tienes en el corral. ¿Por qué? Porque para tu plena satisfacción, aquellas que están allá no llenan todo tu regocijo con la falta de una. Cuando ésta viene otra vez a tu poder, tu gozo se complementa juntamente con las demás. Concluye entonces el relato de Jesús tratando de enseñarle a los discípulos cómo se llega a ser grande y cómo son los cuidados que Dios tiene con los suyos. Dice el verso 14: así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno. Y vuelve a enfatizar otra vez, ¿uno de cuáles? De estos pequeños que creen en Él, de aquellos que nacieron, de aquellos que Él cuida, de aquellos que son sus hijos, que son su propiedad. Mi estimado hermano, ese es el respaldo divino para aquellos que creen en Jesús. Ese es el cuidado divino para todos aquellos que siguen a Jesús. Ahora bien, ¿cómo te sientes? De seguro que esto conforta tu corazón, porque tienes a alguien que vela por ti. Y para ti que todavía no eres de las ovejas del Señor, ¿quieres tener la protección de Dios? ¿Quieres tener el cuidado de los ángeles? ¿Quieres disfrutar de la compañía del Señor que dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin? Acércate a Jesús. Él te está esperando. Él quiere que le recibas en su corazón. Él quiere hacerte parte de su redil. Él quiere darte la vida eterna y que seas salvo y también sano. Te invito a que recibas a Jesús en tu corazón. Si tú quieres hacerlo de alguna parte, te ruego que te comuniques con nosotros. Nosotros oraremos por ti y te estaremos llevando a la presencia de Dios y nos comunicaremos. Que Dios te bendiga, te guarde y que te reciba con